Usted me preguntó por qué dejé la medicina en la cima de mi carrera. ¿Por qué un hombre como yo, el doctor Elías Varela, el mejor cirujano ortopedista que Guadalajara había visto en 2 décadas, decidió un día colgar la bata y desaparecer en una cabaña anónima en la Sierra de Tapalpa? La gente inventó historias, un escándalo de mala praxis, una adicción oculta. La verdad, como suele suceder, es mucho más simple y, a la vez, infinitamente más complicada. La verdad es que escuché algo que no debía, en un lugar donde no quedaba nada que pudiera hacer ruido. Todo comenzó con una oferta. Me contactó un abogado de aspecto impecable y mirada vacía, representante de una familia cuyo nombre nunca se mencionó, solo se referían a ellos como los patrones. La oferta era obscenamente generosa: 6 meses de mi salario por una semana de trabajo. El trabajo consistía en evaluar y catalogar el estado de un viejo sanatorio abandonado que les pertenecía en lo profundo de la Sierra Madre Occidental, en Durango. ¿Qué dices? No tiene sentido. ¿Evaluar qué exactamente?, le pregunté. Soy cirujano, no arquitecto. El estado de los archivos médicos, doctor, respondió. Y la integridad estructural del equipo quirúrgico. Los patrones desean saber si algo es rescatable antes de demoler la propiedad. Su reputación es precisamente lo que buscan. Había condiciones, un contrato de confidencialidad que me prohibía hablar de la familia, del lugar o de cualquier cosa que encontrara. Debía ir solo. Un guía me llevaría al sanatorio. No debía hacer preguntas. Mi ego, créeme, era demasiado grande. Firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. El viaje fue una inmersión gradual en el olvido. Después del salto, el pavimento se convirtió en terracería y la terracería en una cicatriz de lodo y piedra. El guía, un hombre mayor llamado Silvano, no pronunció más de 10 palabras. A nuestro alrededor, el bosque de pinos se volvía más denso, más silencioso. El aire olía a pino, a tierra húmeda y a una quietud pesada, casi antinatural. Tras casi 3 horas, Silvano detuvo la camioneta. Aquí es, dijo, señalando una estructura que apenas se distinguía entre la maleza. Vuelvo por usted en 7 días. No se aleje del camino. Y sin más, se marchó. Era una construcción de piedra y madera de 2 pisos, de un estilo alpino que chocaba con la sierra. Las ventanas estaban rotas, la madera podrida. Sobre la entrada, un letrero de hierro forjado, oxidado y torcido, apenas dejaba leer: Sanatorio de la Divina Providencia. Dentro, el olor antiséptico y polvo era abrumador. El tiempo se había detenido. Mi tarea principal estaba en el sótano, donde se encontraban los archivos y el antiguo quirófano. La escalera de caracol que bajaba era una trampa de óxido y sombras. Abajo, el aire era aún más frío. Hileras de archivadores metálicos se alineaban en una gran sala. Pasé el resto del día organizando mi trabajo, instalando una lámpara de baterías y revisando los primeros expedientes. Historias de mineros, de leñadores. El sanatorio, al parecer, había cerrado abruptamente a finales de los años 70. Todo empezó la primera noche, no con un grito, sino con un ruido inesperado. Un crujido seco, extrañamente familiar, el ruido que hace un hueso al fracturarse. El crack llegó cuando hacía frío. No fue corriente de aire, me robó el aliento. Me mordió la parte de atrás del cuello y desprendió un olor a polvo viejo. Iluminé la esquina. El cono de luz apenas iluminó la pared y no llegó al techo. Primer crujido, una grita seca en alguna parte del plafón. Segundo, otro, más cercano, como si el edificio estuviera estirándose. Tercero, cerca de la pata de la cama, debajo del piso. El cuarto no se presentó. Lo aguardé.
El silencio comprimió la habitación hasta que escuché mi propio tinnitus, un zumbido agudo dentro de mi oído. En el quirófano, cuando el hueso cede, produce un sonido similar. El cerebro lo acepta sin quejarse y luego duele. Duele demasiado. Estaba en mi habitación improvisada, intentando dormir. El viento aullaba afuera. Me dije que el sonido había sido eso, una rama, la madera vieja. Pero yo conocía ese sonido. Lo había escuchado miles de veces en el quirófano. Era el chasquido agudo y hueco de una fractura. Me senté en la cama. Escuché. Silencio absoluto debió ser mi imaginación. Me volví a acostar. Y entonces lo escuché de nuevo. Más cerca. Venía del pasillo. Un crack limpio, preciso. Me levanté. Tomé la linterna, abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, un túnel de sombras. Apunté la linterna. No había nadie. Caminé lentamente. Revisé cada habitación. Camas vacías, sábanas podridas. Nada. Regresé a mi cuarto, cerré con llave y puse una silla atorada con la manija. Me despertó el mismo sonido, pero esta vez estaba justo al otro lado de mi puerta. Crack. Y luego otro. Crack, crack. Alguien o algo estaba en el pasillo, rompiendo algo, o rompiéndose algo. Me quedé petrificado. El sonido continuó. Rítmico. Crack. Una pausa. Crack. Era como si estuviera caminando y a cada paso un hueso se fracturara. Los pasos se acercaron, se detuvieron, justo frente a mi puerta. El silencio que siguió fue peor. Al amanecer, desvelado, abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Decidí concentrarme en mi trabajo. Bajé al sótano. Fue a media tarde cuando encontré el archivador. Estaba en un rincón, separado, cubierto por una lona. Dentro no había expedientes, sino placas de radiografía. Cientos de ellas. Tomé el primer sobre. Saqué la placa y la puse a contraluz. Era la radiografía de un brazo, un mero cúbito radio, y una fractura en espiral compuesta del húmero. Revisé el siguiente. Una pierna, una fractura múltiple de tibia. Seguí revisando. Todas mostraban fracturas terribles, pero había algo mal. Algo terriblemente mal. Fue al llegar a la 10ª placa, la de un cráneo, cuando por fin lo entendí. Todas las fracturas, sin excepción, estaban perfectamente sanadas. Hice lo que hago con una radiografía imposible, la negué. La placa olía a vinagre viejo y choquía. Aquí no había heridas, solo memoria. Toqué el vidrio con el nudillo. Tac. El sonido rebotó en las paredes, limpio, como si la radiografía me repitiera la respuesta que no quería escuchar. No había tallos óseos ni rastros de cirugía. Los huesos estaban rotos y al mismo tiempo estaban enteros. Las líneas de fractura eran visibles, como cicatrices fantasmales, pero el hueso estaba unido, liso. Consolidación laminar sin callo, las trabéculas mostraban líneas de memoria, no de reparación. Era una imposibilidad anatómica. Busqué la fecha en la esquina de la placa, 12 de octubre de 1978. Saqué mi teléfono. No tenía señal, pero la fecha estaba ahí. 12 de octubre. Hoy. Hoy mismo. Un escalofrío me recorrió. Dejé caer la placa, que se hizo añicos. Corrí hacia las escaleras. Salí al vestíbulo y no me detuve hasta estar afuera, con el corazón intentando salírseme del pecho. Las radiografías no eran un archivo del pasado, era un pronóstico.
una advertencia o una sentencia, y la segunda noche apenas estaba por comenzar. El pánico es un ácido. Quema la lógica y te deja con el instinto puro de una presa. Afuera, en el aire helado de la sierra, mi instinto gritaba una sola palabra: huye. ¿Pero huir a dónde? Mi única oportunidad, por más demencial que pareciera, era volver a entrar. Busqué una explicación. Las radiografías tenían que ser una broma, una prueba elaborada y cruel de los patrones. Era una teoría frágil, pero era lo único que tenía. Aferrado a ella, crucé el umbral del sanatorio una vez más, justo cuando las últimas luces del atardecer teñían las nubes de un color anaranjado y violeta. Dentro la oscuridad era más densa. Encendí mi linterna y la lámpara de baterías en el vestíbulo principal. Decidí no bajar al sótano. No, todavía. Me preparé un café instantáneo y me senté en el polvoriento mostrador a fingir una normalidad que se sentía como una mentira. Fue entonces cuando la estructura del edificio comenzó a hablar. No fue el viento. Fue un crack aterrador, justo encima de mi cabeza. Del techo cayó un polvo frío que me tocó la lengua. Cal con óxido. La viga cedió 1 milímetro y aire húmedo entró por la rendija. Olió a madera viva, mordida. La linterna reveló la grieta, pero el fondo se quedó negro, con ese negro que rechaza la luz como si la odiara. En el silencio siguiente, el foco fundido parpadeó 2 veces sin encender. Levanté la linterna. El haz de luz se detuvo en una de las enormes vigas de madera. Una grieta, una fractura gruesa y dentada, la recorría. Mientras miraba, la grieta se ensanchó con otro crujido y una lluvia de astillas cayó a mi alrededor. La viga no se había agrietado, se había fracturado. Me lancé lejos del mostrador, pero el techo no se vino abajo. El edificio se quedó en un silencio tenso. La viga rota colgaba precariamente. El sonido era el mismo, pero ya no era sutil. Era violento. Este sanatorio estaba rompiendo huesos pequeños. Estaba rompiendo sus propios huesos. Mi teoría de la broma se hizo añicos. Corrí hacia el sótano. Necesitaba respuestas. Abajo, el frío era aún más intenso. Pasé de largo el archivador de las radiografías. Me enfoqué en los expedientes de papel. A un lado, en una mesa, vi un audiómetro antiguo. Junto a él, una nota garabateada. Pruebas de resonancia. 32, 64, 128 Hz. No le di importancia. Seguí buscando. Leí durante horas. Estaba a punto de rendirme cuando lo vi. Un solo expediente, fuera de lugar, atado con una cuerda. La etiqueta: paciente 0. Dentro estaba el diario del doctor Mateo Alarcón, el director del sanatorio. Las primeras entradas hablaban de un niño de 8 años llamado Santiago, ingresado con osteogénesis imperfecta tipo 2, la enfermedad de los huesos de cristal. Las notas de Alarcón al principio eran compasivas, pero pronto el tono cambió. Se volvió obsesivo. Alarcón no quería aliviar el sufrimiento, quería conquistarlo. Y adjunto había radiografías, las mismas, huesos rotos y al mismo tiempo sanados. La última parte del diario era casi ilegible. Alarcón ya no hablaba de ciencia, hablaba de folclor local, de un poder en el tuétano de la tierra. Escribió sobre un ritual que requería un sacrificio para transferir el ciclo de fractura y regeneración del paciente al genius loci, al espíritu del lugar. La última entrada, fechada el 12 de octubre de 1978, era una sola frase: lo he conseguido. Santiago ya no sufre. Ahora el sanatorio es el que grita por él.
Cerré el diario. Lo entendí todo. Los cracks no eran un fantasma, era el edificio. El sanatorio era Santiago, atrapado en un ciclo eterno de fracturarse y sanarse. Las radiografías eran la historia clínica del monstruo en cuyo interior me encontraba. En ese instante, otro crack violento resonó, esta vez desde la escalera de caracol. El peldaño de metal justo encima de mí se partió por la mitad. Luego, calma tensa de nuevo. Recogí el diario. Subí con cuidado. Al llegar al vestíbulo, la viga fracturada del techo parecía haber descendido unos centímetros. El edificio estaba herido, pero funcional, esperando. Corrí hacia la entrada principal. No se movió. El marco de madera se había hinchado, sellando la puerta. Estaba atrapado. Dentro, la oscuridad era más densa. En la recepción, entre los papeles, algo llamó mi atención. Un sobre con un sello de seda rojo. El sello de los patrones. Era un informe de inspección reciente. Al final, una nota manuscrita. La estructura sigue inestable. Proceder con la demolición programada. Silencio absoluto es imperativo. Demolición. Querían borrarlo todo. Y entonces, en el vacío acústico, en el extremo más oscuro del pasillo que llevaba al ala oeste, lo vi. No era una figura clara, solo una mancha de oscuridad más profunda que las sombras. Una silueta pequeña, infantil, encorvada. Se movió, dando un paso vacilante hacia la luz temblorosa de mi lámpara. Y con ese paso, un sonido. Un sonido que reconocí al instante, nítido y personal. Crack. La pequeña sombra cojeaba, y a cada paso un hueso se rompía. Día 2, 12:43 de la noche. La figura del niño se detuvo a unos 20 metros, en el umbral donde la luz de mi lámpara se rendía a la oscuridad. No tenía rostro, solo una silueta recortada contra las sombras, pero su postura hablaba de dolor. Cada vez que intentaba dar un paso, el sonido de una fractura resonaba. No era un espectro agresivo, era una manifestación de la agonía del lugar. Era Santiago. Mi miedo no desapareció, pero se transformó en una compasión clínica. Esto era una patología, y si tenía reglas, quizás podía ser tratada. Recordé las notas de Alarcón, resonancia simpática, y el audiómetro en el sótano con las frecuencias 3264, 128 hercios. Era una locura, pero era la única que tenía. La figura infantil no avanzó más. Dejándolo en la penumbra, retrocedí al sótano. El metal de la escalera gemía bajo mi peso, pero aguantó. Abajo, el audiómetro parecía un artefacto de una era olvidada. Lo conecté a mi generador de baterías y, para mi sorpresa, se encendió. Junto a él vi algo que había pasado por alto, un pequeño trompo de madera, gastado por el uso, con las iniciales SDS Track talladas en la base. El objeto de Santiago. Lo tomé, un ancla tangible a la tragedia. Busqué el diario de Alarcón, hablaba de un diapasón. Revisé los cajones del escritorio y allí estaba. Un diapasón médico, de acero, marcado con la frecuencia 228 hercios. Tenía las piezas. Decidí empezar por lo más simple. Me puse los pesados auriculares del audiómetro y seleccioné la primera frecuencia, 32 hercios. Un zumbido bajo, profundo, llenó mis oídos. Al principio no pasó nada, pero después de unos segundos el edificio respondió. Un crack sordo y lejano. Luego otro. La frecuencia de 32 hercios no estaba sanando, estaba fracturando. Con 64 el suelo aflojó apenas, un alivio tibio.
128 hizo que el archivo engrane consigo mismo. Los cajones encajaron hasta el tope, el goteo cayó a mitad de caída. Conté el patrón: 1, 2, 3 fisuras cortas en el techo y el cuarto largo en la escalera. La casa ardía a tiempo. Apagué el audiómetro. Si 32 Hz era la frecuencia de la fractura, 128 Hz tenía que ser la de la reducción. Tomé el diapasón, lo golpeé suavemente contra el borde de la mesa. Un tono puro y claro llenó el aire. Sostuve el diapasón vibrante y el edificio reaccionó. El goteo de agua se detuvo, el leve crujido de la madera cesó. El sanatorio entero pareció escuchar. Sostuve la nota, y entonces un sonido diferente. No un crack, sino un murmullo suave, un reajuste. Una reducción. En el umbral del vestíbulo, la silueta infantil detuvo la cojera un segundo, como si la vibración le prestara un hueso ajeno. Era la clave. Alarcón no estaba del todo loco. El diapasón dejó de vibrar. Golpeé el diapasón de nuevo. La nota se sostuvo, el murmullo de realineación creció. Pero el efecto era demasiado débil. Pasé la siguiente hora buscando en la enfermería. Encontré un viejo generador de tonos de baja frecuencia con un transductor de contacto. Lo conecté a mi generador. Lo ajusté a 128 Hz. Sostuve el transductor. Apoyé el disco metálico contra la pared de hormigón. Apreté el botón de encendido. No hubo sonido audible, pero sentí la vibración recorrer mi brazo. El edificio entero emitió un largo suspiro, un sonido de alivio. Estaba funcionando, estaba alineando sus fracturas. Moví el transductor a otra sección, luego al suelo, luego a un pilar. Cada vez la misma respuesta, un temblor, un reajuste. Estaba tan absorto que no me di cuenta del costo. Fue al moverme hacia la base de la escalera cuando sentí una punzada aguda en mi mano izquierda. La solté, gritando. Mi dedo meñique estaba hinchado, torcido. Una fractura. No me había golpeado. La resonancia. El edificio, al sanar, me había transferido una porción de su dolor. El dolor subió por la mano como agua helada. La férula rozó la piel cada vez que apretaba la linterna. Cojeé de dedos, suena ridículo, hasta que intenta sujetar una nota. Me senté en el suelo. Suturé la madera a mi dedo con cinta. La casa suspiró. Yo respiré corto. Me senté en el suelo. El sanatorio estaba más silencioso que nunca. El tratamiento había funcionado, al menos parcialmente, pero a un precio. Con la mano derecha improvisé una férula. El dolor era intenso, pero mi mente estaba clara. Conocía las reglas, pero cada interacción tenía una consecuencia. Subí de nuevo al vestíbulo. La viga fracturada parecía menos amenazante. El niño ya no estaba en el pasillo. Me sentí extrañamente en control. Tenía que encontrar el origen del ritual. Mi mirada se posó en la puerta sellada. Si no podía salir por allí, tenía que haber otra forma. Empecé a golpear las paredes, buscando un sonido hueco. Llegué al final del ala este. Mi pie tropezó con una sección suelta del zócalo. Me agaché. Detrás, la pared no era de piedra. Alguien había tapiado algo. En el zócalo, un sello reciente. Propiedad en inspección. El emblema de los patrones, a tinta roja. Usé mi linterna para golpear el yeso. Se agrietó. Seguí golpeando hasta que abrí un agujero. Apunté la luz a través de él. Detrás no había exterior. Había un pasillo estrecho y oscuro. Un paso de servicio. Y al fondo, una puerta de metal. Un símbolo del diario. 2 palabras grabadas a mano. Hic est cor. Día 3. 2:20 de la tarde. El pasillo de servicio era estrecho, frío y olía a cemento viejo y sangre seca. El haz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad. Mi dedo roto palpitaba al ritmo de mi corazón. Llegué a la puerta de metal. Hic est cor.
Deslicé el pesado cerrojo de hierro. La puerta se abrió, revelando una oscuridad aún más profunda. El cerrojo corrió y dejó una rebaba de óxido en la palma. Adentro, el frío laminó la piel. Olía a sangre vieja, dulce primero, metálica después. Así huele una sala cuando un torniquete se queda de más. La sal del suelo crujió bajo el talón con un sonido demasiado limpio. 1, 2, 3 pasos. Me detuve antes del cuarto. El aire que salió de la habitación era gélido. Di un paso adentro. La habitación era circular, las paredes de piedra desnuda. En el centro, sobre un pedestal de hormigón, había un objeto cubierto por una tela podrida. En el suelo, un círculo de sal roto adrede. No fue torpeza, fue candado, no puerta, y manchas oscuras que solo podían ser de sangre. Este era el lugar del ritual. Retiré la tela. Debajo había una grabadora de carrete, un modelo de los años 70, conectada por cables a placas de cobre. Junto a ella, un carrete de cinta de huecuru de pulgada. Presioné el botón de reproducción. Un siseo llenó la habitación. Entre el siseo, un tono puro, 128 hercios, se filtró como nervio expuesto. Luego, la voz del doctor Alarcón, distorsionada. Prueba final, 12 de octubre de 1978. Él, el canto de huesos. Santiago está conmigo. La máquina no emite 128 hercios como sonido, sino como modulación sobre una portadora ultrasónica que el núcleo de cuarzo bajo el edificio distribuye como un latido. La transferencia debe ser completa. Su dolor será la piedra. Su curación será la madera. El sacrificio es necesario. Mi sangre sellará el círculo. Que el espíritu del lugar acepte esta carga. La grabación se cortó con un grito ahogado. Alarcón se había sacrificado allí mismo. La grabadora era el instrumento de Alarcón. Mientras asimilaba el horror, escuché algo. Un ruido sordo, lejano. El motor de un vehículo. Silvano. Era demasiado pronto. Apagué la linterna y escuché. El motor se detuvo, puertas cerrándose. Voces masculinas, bajas, profesionales. Perímetro despejado, sin señales de intrusión. Objetivo Varela localizado. Asegurar, neutralizar, limpiar antes de las 6 de la mañana. El equipo de demolición llega al amanecer. Los patrones habían llegado. El terror que sentí fue diferente. Este era un miedo frío, pragmático. Estos hombres eran depredadores, venían a silenciar, y yo era el último cabo suelto. Agarré el carrete de cinta y me lo metí en el bolsillo. Subí por el pasillo de servicio. Al llegar al vestíbulo, me asomé. Vi a 2 hombres, vestidos con trajes oscuros, barriendo el lugar con linternas. Eran liquidadores. Retrocedí. La salida principal estaba sellada. Me moví por la planta baja, usando las sombras. Escuchaba sus radios, sus pasos coordinados. Me estaban cercando. Llegué a la cocina. La puerta de servicio estaba cerrada con un candado. Señal de movimiento en el ala de cocinas. La voz en la radio me heló la piel. Abandoné la puerta y corrí. Llegué a la enfermería. Apilé cajas, trepé hacia una pequeña ventana de ventilación. Tuve que exhalar todo el aire para pasar. Caí al otro lado, sobre hojas húmedas. Estaba fuera, pero no a salvo. Ha salido por la parte trasera. Corten el perímetro a ALG. Corrí sin dirección, adentrándome en el bosque. Corrí y el tobillo cedió al pisar la raíz. Cojeé sin parar cada 3 zancadas. El pulmón mordía la costilla. A mi derecha, un pino partió su rama en 3 tiempos y esperé el cuarto. Llegó del suelo como torsión que resonó las piedras. El olor cambió a 10 el frío, sabía que estaban cerca, aunque no los viera. La cueva bebió mi respiración y la devolvió en latido. Y entonces, el bosque a mi alrededor comenzó a gemir. Una crack profundo vino de un pino enorme.
Una de sus ramas más gruesas se fracturó y cayó con un estruendo, bloqueando el paso de mis perseguidores. Desde mi propia fractura, el ciclo me reconocía, pagador y receptor. Cuando corrí, el dolor me siguió, pero para ellos. Otro crack. Un roble se partió por la mitad. El sanatorio me estaba defendiendo. Miré hacia atrás. En una de las ventanas del segundo piso, la de Santiago, vi la pequeña figura oscura, quieto, sin cojera, como si por fin alguien lo sostuviera. Sentí que levantaba un brazo, señalándome un camino. Seguí la dirección. Me llevó a un afloramiento rocoso. Detrás de una cortina de hiedra encontré la abertura de una cueva. Me metí dentro justo cuando las linternas de los hombres barrían el área. Contuve la respiración. ¿Lo ves? Nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Revisen la cueva. Mi corazón se detuvo. Pero antes de que pudieran entrar, el suelo bajo sus pies tembló. Un crujido subterráneo los hizo retroceder. ¡Mierda! El terreno es inestable. Vámonos de aquí. Escuché cómo se alejaban. Me quedé en la cueva, temblando. Tenía un aliado monstruoso y agonizante, y tenía una elección que hacer. Podía intentar escapar al amanecer, o podía volver y enfrentar no solo a los liquidadores, sino al corazón mismo de la maldición. La demolición era al amanecer. El reloj estaba en marcha. Salí de la cueva. La sombra de Santiago ya no estaba en la ventana, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Era una decisión de cirujano. No se amputa una extremidad si aún hay una posibilidad de salvarla. Y yo tenía que salvar a mi paciente. Día 3, 11:10 de la noche. Regresé al sanatorio como un cirujano vuelve al quirófano, con un plan y el frío conocimiento de que cualquier error sería fatal. El edificio me recibió en una calma tensa. Los hombres de los patrones seguían afuera, sus luces barriendo las sombras. El tiempo era mi enemigo. Me deslicé por el pasillo de servicio hasta el corazón de la máquina de Alarcón. En la despensa encontré un saco de sal de grano. Con ella reparé meticulosamente el círculo roto en el suelo. Luego, el trompo de Santiago. Lo coloqué en el centro exacto del círculo, junto a la grabadora, un ancla simbólica. Cargué el carrete de cinta. No iba a reproducir su ritual, iba a invertirlo. Mi teoría era arriesgada. Si una frecuencia podía inducir una fractura y otra una reducción, quizás una contrafase podría romper el ciclo. Rebobiné la cinta hasta justo antes del grito de Alarcón. Día 4, 1:55 de la madrugada. Presioné play. El siseo llenó la habitación, seguido del tono de 128 hercios y la voz de Alarcón. El edificio comenzó a vibrar. Su dolor será la piedra. Su curación será la madera EAC. Escuché el grito ahogado. Justo antes del sonido húmedo, presioné pausa. En ese instante coloqué el transductor del generador de tonos en el pedestal. Lo había ajustado a 128 hercios, en fase invertida. Apreté el botón. El 128 invertido mordió la losa. El aire se cortó en mi garganta en sílabas. La costilla dio un dolor hacia la espalda. Hablé en frases breves, cada palabra pegó en el esternón. El gestor temblaba con el arma baja. Yo anclé el transductor al pedestal y esperé el cuarto golpe. Llegó y bajé a 64. El efecto fue violento. El edificio no suspiró. Rugió desde la losa, las juntas sudaron agua fría. El suelo se sacudió. El sanatorio no estaba sanando, estaba rechazando el tratamiento. Y entonces el precio llegó. Un estallido mudo de dolor explotó bajo mis costillas. Caí de rodillas. Una fisura.
Sentí la línea recorrer mi sexta costilla izquierda. El vínculo bidireccional se había activado. En ese momento, la puerta del pasillo de servicio estalló. 2 hombres de los patrones irrumpieron. No se mueva, doctora. Pero no contaban con mi aliado. El techo del pasillo sobre sus cabezas se fracturó. Una viga se desprendió y cayó, no sobre ellos, sino justo delante, bloqueando su avance. Mierda, el edificio se está cayendo. Uno de ellos intentó trepar, pero la puerta de metal de la habitación se cerró de golpe, el cerrojo deslizándose en su lugar. Estábamos encerrados, él, yo y el corazón del sanatorio. El hombre atrapado era el gestor de campo de los patrones. Su pistola le temblaba como a quien dispara por primera vez. Apagué esa maldita máquina EAC. No puedo, grité. Si la apago ahora, nos aplastará a los dos, EAC. La habitación temblaba violentamente. El círculo de sal se había roto. La luz de mi lámpara se apagó. En la penumbra vi que el trompo de Santiago giraba sobre el pedestal, solo cada vez más rápido. Y entonces tuve que tomar la decisión. ¿Liberaba el ciclo, dejando que Santiago descansara y el edificio muriera, o intentaba redistribuir el dolor? Miré al gestor, y miré el trompo girando, el eco de un niño. No podía sacrificarlo. Tomé el transductor, apagué la contrafase, ajusté la frecuencia a un armónico más bajo, 64 Hz, una frecuencia de calma, y mientras lo hacía puse mi mano herida, el dedo entablillado, sobre el trompo giratorio. Santiago, susurré, ya no tienes que sufrir, comparte la carga, déjame llevar una parte. Ofrecí mi propio dolor. No mi vida, sino una porción de mi integridad. La energía del sanatorio fluyó hacia mí, no como un ataque, sino como una transferencia. Líneas de memoria se grabaron en mi propio esqueleto. Cuando el trompo frenó, el piso aflojó bajo mis botas, entró aire nuevo, frío pero limpio. He visto pacientes dormirse así, no porque sanen, sino porque ceden. En mi mano, las viejas cicatrices que no tengo ardieron un segundo. 1, 2, 3 respiraciones. La cuarta ya no dolió. El rugido del edificio se atenuó. El temblor cesó. El trompo dejó de girar y cayó de lado. Con el vínculo activo, el candado de sal ya no era necesario, el ciclo cedió. El gestor me miraba, boquiabierto. Cuando el trompo cayó, el cerrojo de la puerta cedió, como si el edificio exhalara. «Váyase», le dije. «Dígales a sus patrones que el sanatorio está en silencio». Él salió corriendo. Me quedé solo. El mutismo era total. Apagué el generador. Tomé el carrete de cinta y el diario. Salí por el pasillo de servicio. El vestíbulo estaba en ruinas, pero estable. Salí por la cueva. Al llegar al claro, el amanecer despuntaba. A lo lejos, escuché los vehículos de los patrones alejándose, y luego el sonido del equipo de demolición acercándose. No me detuve. Caminé durante horas. Nunca supe de Silvano después. Hice autostop hasta el Salto. Destruí la cinta y el diario. Me enteré después de que la demolición falló. La primera broca se partió en 3 sin tocar piedra. El capataz se fue con el brazo en cabestrillo. El sanatorio de la Divina Providencia sigue allí, una ruina silenciosa. Yo nunca volví a ser el mismo. El dolor en mi costilla desapareció, pero algo quedó. Ya no podía operar. La mano firme del cirujano se había ido. Yo escuché algo que no debía en un lugar donde nada podía hacer ruido. Ahora, cuando cruje la madera de mi cabaña en Tapalpa, sé que no está fracturándose. Está recordando. Y entonces me tocó la costilla, donde sé que una radiografía mostraría una cicatriz fantasma,
una línea de memoria sin callo óseo. Y sé que el sanatorio a su manera sigue vivo, y que una pequeña parte de su dolor ahora vive en mí.